Buenos días. ¿Cómo están, hermanos? ¿Bien? Parece que el calor está pasando la factura, ¿no? Hay algunas personas que ya están, pues, espero que no se me duerman hoy, en realidad. Después de tener este tiempo ahora de poder estar en un tiempo de cánticos, de poder adorar al Señor, ahora vamos a tener el tiempo de exponernos a la palabra de Dios. Y para eso vamos siempre pidiendo la dirección de Dios, así que te invito ahí donde tú estás, que puedas inclinar tu rostro y puedas acompañarme en oración para que Dios pueda hablarnos y pedir su dirección en este momento. Señor, bueno, gracias porque tú nos guardas, nos cuidas, nos proteges, provees todas las cosas que nosotros necesitamos. Y antes de poder iniciar, queremos pedir tu dirección, queremos pedir tu guía. Gracias, Dios, porque tú provees no solamente alimento, no solamente provees salud, provees también dirección. Y en medio, Padre, de nuestras vidas, nosotros queremos reconocer la necesidad que tenemos de ti en todo momento. Y ahora venimos, Padre, a pedir que hables a nuestras vidas a través de tu palabra, a través de este momento, Señor, en adoración, en el que nos disponemos, Señor, a que tú puedas hablar a nosotros. Gracias por este tiempo. Y te pedimos, Dios, que tú puedas guiarlo de principio hasta el final. En Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a empezar. Cuando nosotros venimos a cada día a la iglesia, consideramos que el Señor nos va a decir, ¿no? Y hay muchas cosas que nosotros podemos hacer y hoy día es un día bastante especial considerando que estamos empezando el año. Este es nuestro segundo domingo de este año. El domingo anterior estuvimos dando gracias al Señor por el año anterior y esta vez estamos considerando ya cosas que van a ir más adentro. Lo más probable que para este momento de nuestra vida nosotros ya hemos considerado algunos temas específicos en nuestra vida y posiblemente estudios ya se han empezado, posiblemente oportunidades laborales ya se han comenzado a abrir o posiblemente otros tipos de metas y planes personales hemos comenzado a desarrollarlo. Estamos hablando de que cada uno de nosotros no vivimos al azar, ¿no? Tenemos y consideramos el futuro y las responsabilidades que tenemos que cumplir y es diligente y es responsable que cada uno de nosotros agendemos las actividades que hacemos y también consideremos que no podemos vivir en desorden. Tenemos que planificar con orden y tenemos que considerar el día de mañana. Y cuando nosotros hacemos eso, pues lo podemos hacer de muchas maneras. No solamente es responsable hacerlo, sino es responsable hacerlo en la condición que tenemos de hijos de Dios. Y vamos a ponerlo así porque muchas personas, y no tienes que ser cristiano para esto, pero muchas personas en especial van a considerar su futuro en orden y van a planificar cosas, pero muchos de ellos, a pesar de que planifiquen cosas correctas, rectas, para el bien de sus hijos, para el bien de sus negocios, para el bien de sus propias vidas o para el bien de cualquier entorno donde ellos estén, muchos de ellos en la ecuación de cómo van a llevar a cabo esas metas no está Dios. Así de sencillo. ¿Por qué? Porque algunos de ellos definitivamente no creen en Dios. Algunas de esas personas sí creen en Dios, pero no le creen a Él exactamente. Es decir, no están dispuestos a poder tomar decisiones en base a la palabra de Dios como un ente que va a regir su vida, sino que van a considerar a Dios como una parte posiblemente de su vida y algo que les permita tener cierto freno para no pecar o no hacer ciertas cosas. Nosotros como hijos de Dios entendemos que nuestra vida no solamente se puede regir a nuestra salvación en un momento determinado o a los días domingos. Nosotros entendemos que nuestra vida tiene que estar anclada en el Señor. Y cada uno de nosotros que ya conocemos la Biblia, personas que ya nos hemos adentrado en el Señor, sabemos que si vamos a mirar nuestro futuro, vamos a considerar lo que viene mañana, debemos considerar lo que Dios espera de nosotros. Y ahora que estamos iniciando el año, es un buen momento para comenzar a ver cómo voy a dirigir mi vida, no en pos de mis propios planes simplemente, no en pos de lo que a mí me nace, sino de lo que Dios quiere hacer conmigo.
Porque hay una diferencia entre la gente de afuera y los que en realidad tienen una relación con el Señor. Y es que sus ojos han sido abiertos. Y como sus ojos han sido abiertos, ellos pueden ver más allá del éxito económico, ellos pueden ver más allá de tener dinero en la billetera, ellos pueden ver más allá de concretar un cartón de estudios, ellos pueden ver más allá de que mis hijos terminen bien sus clases, sus estudios, ellos pueden ver más allá de poder lograr ciertas metas laborales o posiblemente construir la casa, ellos pueden ver más allá de lo que el mundo puede ver, a menos que estemos mirando como personas que están en el mundo y no estemos mirando como Dios espera. Si nosotros somos conscientes de que debemos considerar nuestras vidas en el Señor, hay una pregunta que nace de todo esto y que nosotros debemos hacernos de forma responsable, porque en mi vida, y cuando hablo de mi vida, hablamos de toda nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras posesiones, nuestra familia, nuestro matrimonio, los planes que tenemos por delante, sea de casarse o de quedarse soltero, de posiblemente emprender una nueva oportunidad. Todo eso sirve a varios propósitos o puede servir a un solo propósito. Y yo como hijo de Dios entiendo que debo servir a Dios y la pregunta es, ¿a quién sirvo yo? Que es la enseñanza de hoy. Porque este es un buen momento para hacernos esa pregunta. Ahora que estamos ajustando, moviendo presupuestos, posiblemente avisorando qué compras voy a hacer y por dónde me voy a mover. En medio de todo eso, hay alguien que ya ha reclamado mi vida y es Jesús. Si tú tienes una relación con el Señor, entonces hacerte esta pregunta siempre será responsable. Cada cierto tiempo yo tengo que medir esta pregunta en mi vida y creo que es responsable que tú también lo hagas porque nuestro corazón es frágil. Nos descalibramos, sabemos hacia dónde tenemos que mirar y a pesar de que sabemos hasta dónde tenemos que mirar, a veces nuestros parámetros se mueven un poco y es necesario siempre medir con detenimiento. No es suficiente con afinar, tienes que calibrar un poco más al detalle, porque a veces no nos damos cuenta que pensando hacer lo correcto, en el fondo lo estamos haciendo con motivos egoístas. Y yo tengo que considerar eso porque es muy fácil que nosotros nos vayamos por ahí. De tal manera que cuando vamos a la Biblia vamos a considerar algunos principios que son importantes para que yo haga esto como debo hacer. Y para eso te voy a invitar que vayas a Génesis capítulo 1, porque ahí es donde vamos a detenernos al principio. Vamos a ver dos versículos o dos citas. Primero vamos a estar en Génesis capítulo 1 para poner la base de por qué esto es importante, de por qué esto es necesario y lo tengamos claro. Y luego vamos a ir a otro texto para desarrollar una parte más práctica para nuestra vida. Génesis capítulo 1, versículo 1 en adelante. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias. No te voy a poner el texto aquí porque en realidad lo que vamos a leer está salteando por varios versículos en el capítulo 1, pero te pido que tú lo puedas ver en tu Biblia y que puedas acompañarme. Génesis capítulo 1, versículo 1. Dice así: en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde y la mañana un día. Cuando nosotros leemos esta parte, vemos el escritor que comienza a narrarnos la creación. Y todos hemos leído en algún momento esta parte o la hemos escuchado en alguna película. ¿Por qué estamos yendo a esta parte? Porque este es un momento preciso para entender cómo Dios crea al hombre. Y para entender eso hay que recordar quién es el que está escribiendo esto y a quién se lo está escribiendo y en qué momento se lo está escribiendo. Por eso es que estamos leyendo esta pequeña porción del capítulo 1 y este inicio. Y para eso yo necesito ponerte un poco en contexto. El momento en que esto se está escribiendo es un momento que quizás al principio no es muy obvio. ¿Por qué? Mucha gente piensa que Génesis fue escrita por Adán. ¿Por qué? Porque Adán es el primer personaje que sale en la Biblia, el inicio de la creación, y en realidad la Biblia en esta primera parte no fue escrita por Adán. El que escribe el Génesis
es Moisés. Y si tú tienes ahí en tu Biblia, posiblemente en el libro, en físico, dice ahí primer libro de Moisés. Pero entre Adán y Moisés hay muchos años. Hay tantos años que uno podría decir, pero ¿cómo es que Moisés se acuerda de todo eso? Pues por tradición oral se lo vinieron contando, eso es más que obvio. Sin embargo, esto no se escribe porque se tiene que escribir y ya pasó bastante tiempo. No, hay un momento y hay una razón específica por la que Moisés se sienta y comienza a escribir esto y lo deja para la posteridad. En primer lugar, tú tienes que saber que esto que está aquí se desarrolla en el contexto del pueblo de Israel. Y todos hemos escuchado. No tienes que ser cristiano para saber que el pueblo de Israel era un pueblo rebelde. Terminó por crucificar a Jesús. Cuando ellos fueron rescatados por Dios en un momento determinado, terminaron adorando un becerro de oro y en medio del poder que Dios había desplegado, ellos prácticamente terminaron por rechazar a Dios. Israel era un pueblo bastante problemático, sobre todo esta primera generación. Pero Dios tenía una realidad que ver con ellos. Y es que antes de que Israel nazca, hubieron patriarcas, 12 hombres, que eran los 12 hijos de Jacob. Jacob tuvo asimismo su padre, que fue Isaac, e Isaac tuvo su padre, que fue Abraham. A Abraham Dios le prometió específicamente que de él vendría toda una descendencia y una gran nación. Israel nace de la simiente de Abraham, de Isaac, de Jacob, y de ahí viene todo Israel. Pero Abraham, Isaac y Jacob habían visto a Dios moverse. Dios les había hablado cara a cara. Ellos habían visto cómo Dios se había desenvuelto de una manera determinada. Pero cuando llegó el momento determinado en que el pueblo de Israel ya se había hecho tan grande estando en Egipto, de pronto los egipcios terminan por esclavizarlos y generación tras generación no vieron el poder de Dios. No vieron quién era Dios. De tal manera que más adelante, después de eso, un hombre que ha sido rescatado de las aguas y puesto en el lugar del faraón y va a tener que salir por ahí, va a convertirse en un pastor de ovejas de su suegro, va a haber una zarza, este es Moisés, y cuando tiene un encuentro con Dios, Moisés le va a decir, ¿y quién eres tú? ¿Cuál es tu nombre? Y Dios va a tener que decirle, yo soy el que soy. Porque sucede que por generaciones, una tras otra, el pueblo de Israel ha escuchado del Dios de Abraham, del Dios de Isaac, del Dios de Jacob, pero ellos no lo han visto. Ellos lo único que han visto es la esclavitud, la hambruna y el sufrimiento que han tenido por generaciones, por cientos de años. Y ellos al parecer han comenzado a obviar y considerar que el Dios de ellos, de los patriarcas, los han olvidado. Pero ahora Jehová se acuerda de su promesa en el momento determinado y Él va a cumplir su palabra. Había un propósito determinado para todo eso. Y en el momento indicado Dios utiliza a Moisés y con gran poder para que Israel no reniegue ni tenga excusa, va a haber el poder de Dios por encima incluso de los dioses de los egipcios. Cada plaga representaba un dios egipcio y aunque no parece al principio, dentro de todas esas plagas, Dios estaba mandando un mensaje a los egipcios y también a los judíos para que vean que no hay Dios como Él. Durante todo ese tiempo y cuando ellos salen de Egipto y van al desierto y Dios los libera con gran poder, abriendo el mar y sumergiendo al faraón y aún a todos sus ejércitos, nosotros podemos ver cómo Dios de forma poderosa demuestra, este soy yo. Y esta generación podía ver a Dios, pero ¿qué hay de las que vendrán? ¿Qué hay de las demás generaciones que van a continuar después de esta? Y si el pueblo de Israel se va lejos de Dios y la siguiente generación malogra lo que se ha hecho ahora y la que sigue y de la que sigue, y Dios ya le había dicho a Moisés que los mandamientos que Dios esperaba que el pueblo de Israel se cumplan de generación en generación. Entonces ahora Moisés, como estando en una sala de espera por 40 años en el desierto, él va a tomar su pluma, lo más probable, o no sabemos si lo escribió en piedra, no sabemos con precisión todo esto, pero lo que sabemos es que ahora él va a escribir el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y Deuteronomio. Y ahí tenemos los 5 primeros libros de la Biblia. Cuando él está en el desierto, él va a considerar este pueblo, tiene que acordarse de Dios y sus maravillas cuando vengan más adelante las siguientes generaciones. Entonces vamos a escribir, y comienza a escribir Génesis capítulo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y todo lo que está ahí Dios comienza a mostrar y a crearlo en orden. Ahora es curioso
porque cuando tú lees este primer capítulo, hay algo que está en la mente de Moisés. No es darnos un libro de biología ni de astronomía, no es darnos un compendio de cómo Dios hizo exactamente las cosas. No, si hay algo que tú tienes que entender, judío, hombre que conoce a Dios, es de dónde provienes y a dónde vas a ir y cuál es el propósito inicial por el cual todo fue creado. Si tú lees conmigo, vas a darte cuenta que en el versículo 6 dice: y luego dijo Dios, hay expansión en medio de las aguas, y separe las aguas de las aguas. E hizo Dios la expansión, y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así, y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. En este segundo día Dios crea la atmósfera, el espacio donde se van a desarrollar la vida y las cosas. Y luego en el versículo 9 dice: dijo también Dios, júntense las aguas que están debajo de los cielos en un lugar y descúbrase lo seco. Y ahora vemos la tierra que Dios crea. Versículo 11 dice: después dijo Dios, produzca la tierra hierba verde. Y ahora las plantas y la vegetación se van a mover. Y tenemos versículo 14 que dice: y dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión, y se crearon los astros. Versículo 20, dijo Dios, produzcan las aguas seres vivientes. Y ahora tenemos los peces y los grandes monstruos marinos y todo lo que Dios va a crear ahí. Y en el versículo 24 dice: luego dijo Dios, produzca la tierra seres vivientes según su género, bestias y serpientes y animales de la tierra según su especie. Y llegamos al versículo 26. Entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Cuando nosotros leemos esta parte, te vas a percatar que Moisés está escribiendo y dándote a entender: primero Dios hizo esto, segundo hizo esto, y tercero y cuarto, y así fue avanzando hasta que llega al versículo 26 y Moisés comienza a darte a entender que esta es la razón por la que él está escribiendo de esta manera. Él está escribiendo así para que tú sepas de dónde y cómo creó al hombre. El hombre fue creado diferente, porque dice ahí: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen. Dice a nuestra porque aquí tienes a la Trinidad hablando, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y están hablando entre ellos cómo van a crear al hombre, y lo van a crear a su imagen y semejanza para que señoree. Esto suena a bonita información, pero cuando tú lees esta parte, lo que Moisés está queriendo decir es que el hombre y la mujer fueron creados diferentes a las rocas, diferentes a los animales más tiernos, diferentes a los astros más grandes y a los agujeros negros, que son toda una maravilla y que podrían hablarnos de la grandeza de Dios. En Romanos, no te pido que lo busques, pero en los primeros capítulos de Romanos, tú te vas a dar cuenta que la Biblia nos dice que la creación, todo lo que existe, las grandes cosas, las cosas complejas, los ecosistemas, el ciclo del agua, la manera en la que las galaxias y los planetas están organizados, nos hablan y nos dicen que existe un Dios creador, que existe un Dios que no es igual que su creación y que tiene todo poder para crear. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles por medio de lo creado, dice Romanos. Pero hay parte de Dios que no se puede reflejar a través de las piedras, ni a través de los animales. Hay una parte específicamente de los atributos de Dios que solo los puede reflejar el hombre. Y cuando Dios creó al hombre y a la mujer, los creó con su imagen y con esa parte que quizás para Dios podía ponerlo en un paquete muy humilde, porque estamos hablando de todas las cosas inmensas. Un pedazo de carne iba de pronto, minúsculo y pequeño y vulnerable, portar parte de su esencia para reflejar lo que Él es. Porque hay atributos como el amor que las piedras no podían expresar, como el hombre sí podía hacerlo antes de pecar. La gracia y la misericordia, un animal feroz no iba a representarlo con su fiereza ante su presa, aunque no había muerte en ese momento, pero un animal no podía disponer de la misma forma que un hombre y que una mujer para expresar gracia y misericordia. La benignidad y la bondad, el gozo y la paz que un hombre puede experimentar, las piedras ni las plantas iban a poder mostrarlo como un hombre sí lo iba a hacer.
Incluso la ira hacia el pecado santa y la misma bondad y la misma santidad, todo ello podría representarse en el caso del corazón del hombre. Dios creó al hombre y a la mujer para reflejar toda una faceta que toda la creación no podía reflejar. Así fuimos creados. Todo fue creado para su gloria. El hombre jugaba un papel determinante porque fue creado a imagen de Dios. Y por esa razón tenía autoridad sobre todo. Dios dijo, vamos a crear al hombre a nuestra imagen y semejanza y señoree. La razón de por qué los peces no gobiernan y no estamos en el planeta de los simios no es porque los simios no razonan como nosotros. Es porque nosotros tenemos la imagen de Dios y así Dios lo dispuso. Así los animales lleguen a ser de inteligentes, habrá un instinto que nunca podrá superar la sabiduría y el corazón del hombre como Dios lo ha creado. El problema es que el pecado entró al mundo. El problema es que detrás de todo lo que ha sucedido, la imagen de Dios y el pecado ha comenzado a distorsionar las cosas. Dios creó todo perfecto. Él podía moverse entre su cielo santo y su creación material. El cielo no es material, es espiritual. Y en esa esfera Él podía moverse de aquí a allá como si nada y Adán y Eva podían verlo. Pero ahora como el pecado entró en la creación, ese lugar está sucio, apartado de pecado y el corazón del hombre también. Y ahora las cosas se han separado. Hay un abismo entre el cielo santo de Dios y la creación. Tú has escuchado la oración de Jesús, ¿no? Hágase tu voluntad, así como se hace en el cielo, diferentes, lugar santo, que sea igual en la tierra, porque hay una diferencia entre el cielo santo de Dios y la creación material. Las cosas no son las mismas. Pero a Dios no le sorprendió eso, porque en Efesios capítulo 1, tú vas a leer el capítulo, te vas a percatar que en el versículo 9 y 10, aproximadamente por ahí vas a encontrar una parte que se nos dice que Dios desde el principio de los tiempos tenía en su cabeza reunir todas las cosas en Jesucristo. A Dios no le sorprende que el pecado ingrese, a Dios no le sorprende que estas cosas pasen así, porque Él lo sabía y Él había planificado desde un principio que Jesucristo sea lo que una el cielo y la tierra, su lugar santo y el lugar lleno de pecado. Y ahora Dios restablece las cosas y emprende todo un plan para regenerar su creación a través de Jesús. Y nosotros sabemos, al final de Apocalipsis, vendrá cielo nuevo y tierra nueva. La Biblia habla que cuando la iglesia sea arrebatada y llevada a la presencia de Dios, nuestros cuerpos serán transformados. Y la Biblia también nos habla que a través de Jesús, nuestro corazón de piedra se convertirá en un corazón de carne. Nos hace libres del pecado Jesucristo y a través de su salvación nosotros podemos ver una vida nueva. Todo eso es el orden de Dios. Lo sabemos posiblemente. Quizás lo sabíamos así, medio un poquito desordenado, ahora lo estamos organizando y poniéndolo en orden. Pero esto no te lo digo por decir, sino que, ¿por qué crees que Dios se da el derecho de decirle a un hombre, si tú rechazas a mi hijo, si tú rechazas a Jesús, no hay otro lugar para ti que el infierno? A Dios le importa tanto su creación y le importa tanto reflejar su gloria y lo que Él es, que cuando un hombre dice, yo quiero vivir bajo mi propio propósito, yo quiero vivir bajo mi propio estándar, yo quiero hacer las cosas a mi manera y a mí no me interesa tu autoridad y a mí no me interesa para qué me creaste, pues yo estoy aquí y quiero hacer las cosas a mi forma y a mi manera. Entonces Dios dice, bueno, sí, hazlo, si tú quieres hazlo, lo puedes hacer. Tienes todo el derecho, yo no te voy a mover en este momento, no te voy a obligar, pero tienes que saber que al final de esto, si tú no quieres servir bajo tus propósitos, hay un lugar para ti, hay un lugar, el infierno. Así como cuando tú agarras una hoja y quieres escribir, pero necesitas una hoja limpia. Si está sucia, ¿qué haces? Y buscas otra, ¿no? ¿Está limpia? Ah, acá sí escribo. Pero si está sucia, no te hace mucho problema. ¿Cómo Dios va a hacer eso? ¿Cómo Dios va a agarrar y va a desechar la vida humana de esta manera? Bueno, así puso Dios las reglas. Él creó todo. Él hizo las cosas y Él es el autor. Bueno, si a ti no te gusta, como dice un pastor, esta semana estábamos escuchando a ese pastor, si quieres puedes crear tu planeta, claro. Y si quieres crear tu planeta, él te da unas recomendaciones. Ponle gravedad, ponle oxígeno, no vayan las cosas a salir volando, ¿no?
Y si tú puedes hacer eso y crear tu propio planeta, tu propio universo, y quieres ahí puedes poner tus reglas, pero este es el universo de Dios, el planeta de Dios, y si tú estás en este planeta tienes que seguir sus reglas, porque así lo creó Dios. Si no te gusta, si no te agrada, si en realidad estas cosas no te cuadran, bueno, tienes todo el derecho de quizás decir no me gusta, pero no tienes la potestad de cambiarlo, porque así funciona. Y Dios lo creó así, nos dejó su palabra para que lo conozcamos y lo entendamos. Y yo puedo reaccionar a eso positiva o negativamente, pero Dios es el que lo creó. Y así estableció el orden de las cosas. Cuando el hombre y la mujer deciden no vivir bajo sus propósitos y cuando incluso el pecado los destruye y Dios le vuelve a extender la mano para que se ajusten nuevamente a sus propósitos y el hombre dice, yo no quiero nada contigo, bueno, está bien, el infierno es para ti. No es que Dios es cruel, porque si fuera cruel él diría, a ver cómo te limpias sin mi hijo. Dios sabía la imposibilidad que tiene el hombre de poder volver a restituir su propósito. Dios sabe con precisión la limitación y la esclavitud que el pecado nos trae y por esa razón lo que Él hizo fue enviar a su Hijo, emprender todo un plan, porque el único que podía volver a purificar las cosas y recrear todo era Jesús y Dios lo hizo posible. Y tú sabes que ese sacrificio costó un alto precio, un muy alto precio donde Dios se entregó por nosotros mismos, pero aún así el hombre se da la osadía de rechazar a Jesús. Si tú eres alguien que no conoce a Jesús, que viene a la iglesia y te han estado hablando de Jesús, quiero que sepas que no te estamos haciendo un favor, te estamos comunicando una verdad que en realidad no solamente va a salvar tu vida, sino que te va a ajustar a los propósitos de Dios. No estamos lavándote el cerebro, te estamos contando la verdad y tú puedes elegir obviarla o tú puedes elegir seguirla. Es tu decisión, pero tienes que saber que esa decisión tendrá consecuencias. Hay gente que ha experimentado a Dios y que tiene una relación con Él y su vida cambia no porque le lavan el cerebro, sino porque detrás de todo eso viven bajo el propósito para el que Dios les creó, porque así funciona este universo y Dios sabe cómo es que estas cosas se mueven. Y bueno, si esto fuera poco, nosotros podríamos agarrar y decir, bueno, pero Dios ¿qué tiene? Es un egoísta, es un egocéntrico. ¿Por qué Dios tiene que tener la gloria? ¿Por qué no puede ser la creación? La creación es muy bonita, hay muchas cosas inmensas, no sabemos hasta dónde llega el universo. Nuestros telescopios más extensos nos llegan a mostrar cosas lejanas, pero no sabemos hasta dónde podemos llegar a ir. ¿O por qué mejor la humanidad no debería ser el centro? ¿Por qué no alabamos al hombre y que todos seamos felices? Porque el hombre ha sufrido mucho. Nosotros somos esclavos del pecado y si le hacemos caso a Dios tenemos muchas razones para que nos dé pena el hombre y la humanidad. ¿O por qué no en sí mismo todo el universo, incluyendo al hombre? ¿Por qué no? ¿Por qué Dios tiene que querer la gloria para sí mismo? Bueno, hay una respuesta que en la Biblia tú vas a encontrar, no de forma directa, porque te vas a dar cuenta que la Biblia lo toma por hecho. Es justo que Dios merezca toda la gloria. ¿Qué sucede si yo, personalmente, de pronto agarro y digo, mira, ustedes pueden ser cualquier persona, pero a mí me tienen que dar 2 porciones de todo. Cuando hay comida, a mí me tienen que dar 2 veces. Cuando hay un sueldo, a mí me tienen que dar 2 veces. Si yo tengo una oportunidad de una beca, a mí me tienen que dar 2. Y si hay una oportunidad de poder viajar, a mí me tienen que dar 2 pases. La mayoría de las personas va a pensar y decir, bueno, si tú dices eso, es porque te lo mereces. ¿Qué has hecho para que te digamos eso? Porque en este mundo es así, ¿no? Si tienes algo es porque lo has trabajado y te lo mereces. Y si no te lo mereces, entonces decimos, no, ¿por qué? ¿Por qué no me lo dan a mí? No es justo. ¿Y por qué decimos que no es justo? Porque no hay una diferencia física ni carnal, incluso hasta podría ser intelectual, entre ustedes y mi persona. Y no es justo que a uno le promuevan más que a otro porque somos iguales. Pero Dios no es igual que nosotros. Tú no has creado tu planeta, que yo sepa, ¿no? Tú no has dado vida de la nada. Dios ni siquiera tuvo que agarrar y crear una mano material para ponerse a mover las moléculas y crear todo lo que existe. Dios simplemente dijo, sea la luz, y detrás de eso vemos cómo las moléculas, exactamente que no tienen materia, crearon la luz. Dios dijo, sea la vida, y se crearon moléculas, partículas muy pequeñas que comenzaron a formar organismos y existe la vida. Dios no tuvo que ni siquiera esforzarse más allá, solo tuvo que decirlo y las cosas hicieron caso. Tú tienes un perrito, ¿cuántos tienen perro acá? ¿Pueden alzar su manito para saber? Todos tenemos perritos, ¿no? Y si le llamamos por su nombre, hace caso, ¿no? Los perritos son bien obedientes, ¿no? Y nos hacen caso. Yo tengo mi perrito, se llama Lucho, no te rías de su nombre, Luchito le decimos.
Se iba a llamar Chompiras, pero dijimos no, mejor que se llame Lucho, ¿no? Porque mi hijo quería ponerle Chompiras. Pero nosotros le decimos Luchito y Luchito viene. No sé si tú has tenido un gato. Tú le pones un nombre al gato lo llamas por su nombre y viene. No viene, ¿sí o no? Es orgulloso. El gato no es como un perro. Hay un carácter diferente. Pero si tú tienes un gato ahí y Dios le dice, ven, el gato va a venir. Hay una diferencia entre nosotros y Dios, y es que Dios tiene toda la autoridad. Cada cosa que existe literalmente está regida a su autoridad y su control, y Dios literalmente se mueve con esa autoridad para hacer lo que Él desea. Cuando Él creó todas las cosas, Él lo hizo con su omnipresencia, con omnipotencia, con su omnipotencia, con su sabiduría y con su todo control. Nosotros no somos como Dios. Y si vamos a adorar algo, toda la creación tenemos que adorar lo que es más grande. Y la humanidad no es lo más grande. Ni toda la creación es lo más grande. Dios es lo más grande. Así que es justo, responsable y bajo el propósito para el que Dios lo creó, que toda la creación le dé gloria a Él. Porque es lo correcto, es lo justo. Pero hay un verso en la Biblia que quizás lo has leído porque es conocido también, pero que nos muestra de una forma determinante por qué Dios merece la gloria, porque lo aclara de una mejor manera. Y para eso te voy a pedir que vayas a Romanos, capítulo 11, versículo 36. Ahí nos vamos a quedar. Romanos, capítulo 11, versículo 36. Dice lo siguiente. Romanos 11, 36. Romanos 11, 36. Dice así. Porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. En Romanos capítulo 11, 36 se nos están dando tres palabras importantes que yo quiero hoy que tú puedas considerar. Porque estas tres palabras demuestran sabiduría de Dios y lo que Él es. Cuando tú lees estos textos, tú te vas a dar cuenta que hay algo bien interesante acá. No quiero entrar en todos esos detalles, pero el momento en que se está escribiendo es Pablo, el apóstol Pablo es el que está escribiendo, y él está escribiendo estas palabras porque ha habido un tema ahí entre los cristianos que no eran judíos y los que sí eran judíos, y como que los que no eran judíos estaban comenzando a sentir mejores cristianos que los judíos, porque los judíos, muchos de ellos rechazaron a Jesús y hubieron más gentiles o cristianos que no eran judíos que estaban aceptando a Jesús. Y Pablo tiene que escribir las cosas para corregirlos porque estaban sintiéndose orgullosos y se estaban sintiendo más cristianos por ahí. Pero en medio de toda su corrección y lo que va a decir, Pablo tiene un argumento. Dios es el creador y Él puede hacer lo que quiere con su creación. Él sabe lo que hace y cómo lo hace y por qué lo hace. De tal manera que en su conclusión él termina diciendo, porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Este verso nos va a hablar de tres realidades. No de tres cosas que tú puedes practicar. No, esto no es para practicar. Estos no son hábitos. Son cosas que tenemos que saber. Y si tú las sabes y las entiendes, te van a empujar a actuar. Pero cuando tú ves este verso, vas a ver tres realidades, que te gusten o no, son realidades. Tú puedes creer en ellas o no, pero al final de tu vida vas a ver consecuencia por lo que te estoy diciendo ahora y que la palabra de Dios dice. El texto dice en primer lugar, y la primera palabra es de, porque dice ahí, porque de Él son todas las cosas. Y en una traducción más precisa sería, porque de Él vienen todas las cosas. En otras palabras, estamos hablando de que Pablo está diciendo que Dios es la fuente original, la fuente de origen, el punto de creación. Como dijimos, el creador. Pero eso no se queda ahí. Si tú eres el creador, tú tienes autoridad sobre lo creado. Tú eres el dueño, el que tiene la boleta, la factura. Y de tal manera que tú le puedes dar el uso que así tú deseas. Esto implica que Dios tiene autoridad sobre nuestro cuerpo para encaminarlo en los propósitos que Él quiere y como Él quiere. Y aunque no nos guste, en realidad así Dios lo ha hecho porque hemos sido creados por Él. Nosotros hemos sido llamados no solamente a poder entender quién es Él, sino a comprender por qué Él nos creó. Nosotros que aceptamos a Cristo en nuestro corazón hemos sido limpiados del pecado.
¿Para qué? Para que podamos someternos a su autoría y a su autoridad, porque Él es eso. Pero luego hay otra palabra, es la palabra por, porque dice que no solamente porque de Él, sino por Él son todas las cosas. Y al parecer en el español no está muy claro, pero en el idioma original esto pudiera significar así, o una mejor paráfrasis sería, porque todo lo que existe y subsiste por Él. No está repitiendo lo anterior, es un poco complicado explicarlo en español, pero lo que está diciendo es que las cosas siguen existiendo una vez que lo creó, siguen manteniéndose porque Dios las sustenta. Es decir, la lluvia sigue cayendo porque Dios la sigue mandando. Tus células no se degeneran en tu cuerpo y producen cáncer porque Él las sigue manteniendo. Y cuando de pronto en un cuerpo se produce cáncer es porque Él ha decidido con su autoridad sacar un poco de su gracia y permitir eso bajo sus propósitos. Cuando nosotros vamos al trabajo y el trabajo sigue ahí, nosotros podemos ver que de forma soberana hay muchas condiciones para que el trabajo se siga dando, porque Él es el que sustenta y controla. Dios no solamente es la fuente de origen y creador, Él es la fuente de sustento y de control. Él es el que controla, el que sustenta y el que permite que cada cosa siga en su lugar. Y cuando algo no sigue en su lugar, Él así lo ha dispuesto, porque Él tiene autoridad y es su planeta, es su creación. Dios en este momento nos puede llegar a quitar parte de su gracia y nosotros no tenemos ningún solo derecho de reclamar por qué así lo ha decidido. Nosotros pudiéramos pedir explicación y Dios puede darnos explicación en el tiempo indicado, pero yo no puedo reclamarle a Dios. Yo no creé nada de esto. Quizás yo ni siquiera debería existir, pero detrás de todo eso, en la gracia de Dios existo. Y no solamente yo, todos nosotros, porque Él es el que sustenta, Él es la fuente de todo lo que existe y Él asimismo decidió no solamente proveer vida, proveer su imagen, proveer salvación. Nosotros tenemos una salvación segura, amén. Nosotros sabemos que si morimos en Cristo vamos a ir a su presencia, amén. No, de verdad pues, amén. Ay, ahora sí, ¿no? Y lo digo porque entendemos esa convicción, no porque somos bautistas, porque la palabra lo dice. Y en medio de lo que nosotros podemos conocer en la palabra, eso es real, podemos estar seguros porque Dios lo sustenta. Lo sustentó con la pureza y santidad del sacrificio de Jesús y así es. Pero no solamente Dios es el sustento, no solamente Dios es el creador, Dios es el propósito. Porque después de eso viene, porque para Él son todas las cosas. Y esta palabra es más amplia de lo que al rapidito podemos decir, porque está diciendo que Dios es el propósito y la meta de todo lo que existe. Mi vida, tu vida, la de los animales y de todo lo que existe fue creado para su gloria. Y siempre termina de repercutir para su gloria. La Biblia habla de que hay vasos de honra y también hay vasos de deshonra, pero todos somos vasos. Y todos terminamos de honrar de alguna u otra forma su santidad, su gloria. Cuando Dios agarra y ve a un hijo de Dios que de pronto se descarría y decide negarse a Dios y vivir bajo su propio control, Dios llegará a un momento en que va a traer juicio sobre esa persona o disciplina y detrás de eso Él va a mostrar su gloria porque Él cumple su palabra en que cuando cosechamos algo es porque lo hemos sembrado anteriormente. Dios no solamente se va a glorificar cuando Él ve que hombres guardan su palabra, Dios también se va a glorificar cuando Él juzga el pecado. Tú no puedes salirte de esa esfera. Nos gustaría vivir independientes de Dios, pero en realidad eso no existe. Fuimos creados para vivir dándole gloria a Él y bajo sus propósitos. De tal manera que estas tres palabras deberían empujarnos a tener tres reacciones. Y te las voy a mostrar rápido, porque en realidad esto no es difícil de entender. Si yo entiendo que Dios es el autor y el creador, Dios exige de todos los hombres y de toda su creación rendición. Yo no puedo luchar con Dios y ganar. Si yo pretendo vivir a expensas de Dios, intentando hacer las cosas a mi manera, buscando cerrar mis oídos, tapar mis oídos, cerrar mis ojos para no ver lo que en realidad sucede, yo puedo vivir así.
Pero negar a Dios será la peor decisión que tú puedas tomar en tu vida porque verás las consecuencias. Y si tú no conoces a Jesús y estás en esta enseñanza ahorita, yo lo que estoy haciendo es decirte, tú nunca podrás decir que no sabías, porque lo sabes ahora. Dios es la autoridad de todo y exige a todo hombre que se rinda ante Él y decida dejar de vivir bajo su voluntad para vivir en su voluntad. Yo no conozco a nadie que haya luchado con Dios y le haya ganado y detrás de eso Él haya querido hacer su voluntad y Dios lo haya dejado. No, eso no sucede. Yo necesito rendirme a Él. Pero si no lo hago es porque muchas veces entiendo que me va a costar o mi reputación, o mis amistades, o un poco de placer, o posiblemente mis planes personales, o cualquier otra cosa que de alguna u otra manera yo soberbiamente he planificado sin Dios. Cuando en realidad Dios es el agente creador y tiene autoridad por encima de todo. Yo he sido llamado a rendirme a Él y a enderezar mi vida bajo sus planes, porque para eso he sido creado, no para mis propios planes, no para mi agenda sin Dios, no para una vida en la que yo pueda vivir y cumplo solo con Dios, me voy a la iglesia los domingos y doy mi diezmo y ya nadie me tiene que decir nada. Dios no te ha creado para que cumplas con Él. Dios está mirando mucho más allá y tienes que saber que aunque parezca que estás pasando desapercibido, estás cosechando en algún momento, estás sembrando y más adelante vas a cosechar. Nada de eso pasa desapercibido. Dios lo está midiendo. Y si yo intento cumplir con Dios porque hay solamente algunas cosas que le quiero entregar a Dios y otras no, quizás ahora no lo veas, pero más adelante vas a tener pérdida. O posiblemente ya estés cosechando esa pérdida. Dios nos llama a que nosotros podamos venir a Él, porque si venimos a Él, vendrá una nueva realidad. Dios creó la vida no para estar sometidos como esclavos. Dios creó la vida para que yo me rinda a Él y yo entienda que la libertad que yo puedo poseer no es la libertad que el mundo me presenta. El mundo habla de ser libre, de no estar sometido a ningún gobierno, a ninguna autoridad y posiblemente no rendir cuentas a nadie. No, mientras que yo puedo vivir sin que no rinda cuentas a nadie, mejor. Pero cuando Dios creó el universo y su planeta, Él sometió todo bajo autoridad. Todo lo sometió bajo autoridad. Él no solamente creó al hombre y a la mujer para que sojuzguen la tierra, Él creó la institución humana del matrimonio y puso un orden, puso padres para que guíen a los hijos y en el matrimonio puso un varón para que guíe el hogar y aparte de eso creó el gobierno humano y puso un presidente o un rey o una autoridad para que gobierne y defina un orden, porque Él todo lo sometió bajo autoridad. A Dios el concepto de libertad no está eximiendo el rendir cuentas, pero al hombre siempre le ha gustado la idea de no rendir cuentas, porque someterse a la autoridad implica terminar por mirar al final a Dios, el creador y autoridad de todo. Cuando la Biblia nos llama a rendirnos, nos está llamando a alinearnos a lo que Dios ha creado. Y cuando Dios me dice, ríndete a mi autoridad, Él nos está diciendo que volvamos a Él para que el estrés se vaya, la incertidumbre también, la paz venga, y la satisfacción de hacer lo correcto y de estar donde deberíamos estar. Porque yo no conozco ningún cristiano que vive en la voluntad de Dios, que busca a su Señor y vive estresado, en paz, insatisfecho, perdido. Yo sí conozco mucha gente que emprende sus propios planes y no sabe cómo va a terminar. Le va bien en sus planes y muchas veces termina más estresado y con menos paz de lo que debería. Y eso no significa que nosotros no trabajemos o no emprendamos cosas. No, la pregunta es ¿cómo emprendes eso? ¿Y por dónde tú te mueves? Dios nos ha llamado a rendirnos a Él y a ponerlo a Él en primer lugar. Y si Él mueve, entonces yo me muevo. Lo segundo es que si yo entiendo que Él es el que sustenta, entonces Dios me llama a depender. Dios me empuja a que cuando yo tengo que agradecer a alguien, tengo que agradecerlo a Él. Si las cosas se salen de control, a quien debo recurrir en primer lugar es a Él. Cuando la tentación llega, es a Él a quien debo buscar. Cuando tengo que tomar decisiones difíciles, es a Él a quien tengo que recurrir. Y cuando en medio de todas las cosas yo tengo que suplir necesidades, es a Él a quien yo tengo que buscar, porque Él es el que sustenta todo. Si Dios es el que sustenta todo, entonces yo voy a Él para encontrar mi provisión. Y número 3, si Dios es el propósito de todo, entonces mi vida
y mi corazón se ajusta no solamente a seguir a Dios, ir a la iglesia, sino que el rumbo al que yo direcciono mi futuro y el de mis hijos tiene que ver con el Señor. Dios exige mi sumisión a su dirección. No es que, bueno Dios, yo te entrego mi vida y termino haciendo lo que me parece. La forma en la que tú agendas tu vida, priorizas tu dinero y mueves la crianza de tus hijos y hacia dónde tú lo mueves, tiene que ser direccionada hacia Dios. Dios exige que nosotros tomemos en cuenta que Él tiene el control de todo y nos ha creado para buenas obras, no solamente para que cumplamos en algún momento algo. Si yo planifico mi vida obviando a Dios, definitivamente estaré obviando esta parte. Yo puedo decir, sí, yo soy cristiano, sí, cuando tengo problemas, oro. Pero los planes personales que tú tienes, la agenda y cómo estás manejando el negocio, la manera en la que estás direccionando tus metas personales, lo que estás avisorando para este año que viene y los años que vienen, ¿están considerando el control, la sabiduría y la dirección que Dios te ha dado? ¿Estás pensando en el don espiritual que Dios ha puesto en cada hijo de Dios y cómo estás moviendo? ¿Estás pensando desarrollar tu carrera, pero también tu don espiritual? ¿O posiblemente solo estás buscando cubrir un cheque sirviendo en la iglesia algo para que digan que yo sí soy parte del reino de Dios y mi don espiritual no importa? ¿Sabes para dónde Dios quiere terminar de llevar tu vida indistintamente de tu edad? No es que yo estoy muy viejo ya para esto, yo ya que le sirvan los jóvenes, las personas que pueden andar más. Casi todos los hombres y mujeres que están en la Biblia tenían más de 40 o 50 años cuando Dios los usó en la pompa de su vida. Son pocos los jóvenes. De hecho, yo tengo que rematarme el cerebro para ver la forma de encontrar gente joven para hablarle a los adolescentes o a los jóvenes. Dios utilizó a hombres cabales muchas veces, ya desarrollados en sus vidas para poder invertir su vida en otros. Así que esa razón de que yo estoy muy viejo para esto, no, al contrario. Hay mucha información y gracia que tú puedes vertir sobre otros. Y digo eso porque son pocos los hombres y mujeres que literalmente están dispuestos a invertir sus vidas en otros. Hay muchos dispuestos a limpiar, hay muchos dispuestos a usar sus dones o sus actividades o sus carreras, que no está mal y tenemos que seguir haciéndolo. Pero son muy pocos los que dicen, me voy a poner al frente y voy a poner que me miren, y que me miren implica que también me critiquen y que detrás de eso intenten imitarme. Eso es difícil de encontrar, pero todos hemos sido llamados a ser discípulos. Así que con esa línea, entendiendo quiénes somos desde el principio de los tiempos, ahora que somos salvados, e incluso si somos siervos participando en su reino, planifiquemos, no olvidando quién es la autoridad de todo y para qué hemos sido creados. Y detrás de eso, vivamos una vida que a Dios le agrade.